Bueno, este proyecto consiste en un servicio de asesoramiento técnico gratuito a empresas del sector metal y de nuevas tecnologías. Está subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, como ya adelantaba Juan Carlos. Y bueno, este asesoramiento es en materia de prevención de riesgos laborales y también de medidas COVID. Es complementario al servicio que le puedan dar a las empresas su servicio de prevención ajeno y tiene una duración total de 10 meses que comprenden desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Luego estamos justo en periodo de ejecución. Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 8 de salud y bienestar y trabajo decente. A continuación les voy a explicar un poquito a grosso modo cuáles son las fases del proyecto. Por una parte, pues tenemos evidentemente reuniones con cierta asiduidad para coordinar el trabajo, estudio de la normativa, herramientas de trabajo, la asistencia de curaduras, la resolución de esas consultas, difusión y estudio de resultados y conclusión. Vamos a empezar parte por parte. Pero FMT 2022 pues lo conformamos un equipo de trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales y una coordinadora del proyecto, pues que justo, pues como les decía, nos reunimos con cierta asiduidad, por lo general cada 3 semanas, para tratar aspectos del desarrollo del proyecto. Sea pues trabajar a lo mejor alguna consulta muy concreta específica que nos haya presentado alguna empresa y queramos resolverla de manera conjunta, para hacer planes de actuación, visitas a empresas, para organizar jornadas o eventos como este tipo. Bueno, pues con esa asiduidad, ahora en lo que llevamos de proyecto, pues hemos tenido un total de 12 reuniones, de las que levantamos siempre actas para que quede constancia de un poco lo que se ha tratado en esa reunión y las estrategias o las acciones a cometer. Luego también, a diario, pues tenemos que consultar toda la normativa que está en vigor. Evidentemente tenemos que estar totalmente actualizados para poder prestar el mejor asesoramiento. Pues consultamos por lo general siempre fuentes primarias, pues fuentes oficiales como el Boletín Oficial de Canarias, el Boletín Oficial del Estado, y luego fuentes también, por supuesto, de información específicas en materia de prevención de riesgos laborales, como sería la página del ICASEL. Precisamente hoy tenemos aquí presente al director y a Yurima como técnica del ICASEL, la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de medidas COVID, la página de la Consejería de Sanidad y la del Ministerio de Sanidad, entre otras. Por supuesto, para desarrollar el proyecto necesitamos emplear una serie de herramientas. Normalmente muchas de ellas ya están dictadas en las fases de la convocatoria y un poco son las que nos marcan pues, cómo tienen que ser esas herramientas. Es fundamental un cartel publicitando el servicio. En la entrada de FMT pues, existe ese cartel que pues, da a conocer que existe este gabinete de asesoramiento, porque claro, si no lo publicitamos, las empresas no pueden hacer uso del servicio porque no lo conocen. Luego también, cada consulta que nosotros recibamos de alguna empresa, pues vamos a tener que volcar una serie de información o datos en un documento. Esto también lo exigen las bases de la convocatoria y es más, lo que es el documento en sí, pues es en base a un anexo que aparece en la convocatoria, donde tenemos que plasmar por una parte alguna información relacionada con la empresa que nos ha hecho la consulta, otra sobre el perfil de la persona que nos ha hecho la consulta y por supuesto una descripción de la consulta y de la respuesta que nosotros le hemos mostrado. Además, para nosotros es fundamental herramientas de trabajo como el Excel, y luego este año hemos apostado por una herramienta de tratamiento de datos de inteligencia de negocio, que es el Power BI, y que la verdad para nosotros ha sido bastante potente porque nos permite pues tratar los resultados o tratar los datos de manera diaria y dinámica, y así también conocer un poco cuál es la realidad y el tipo de consultas que vamos recibiendo y poder atender justo a las necesidades de las empresas. Luego estaría lo que es las asistencias en sí, ¿no? Que es resolver esas consultas. ¿Cómo las empresas que tengan alguna consulta en la materia pueden dirigirse a FMT pues, para resolver esta asistencia? Pues pueden bien llamarnos vía telefónica, pueden también solicitar una visita de forma telemática a través de correos electrónicos o presencial, que esto es referido a que acudan aquí a la oficina de FMT a tratar de resolver esa cuestión. Como ven en el gráfico, pues principalmente las consultas las recibimos vía telefónica. Esto se repite en todas las ediciones del proyecto, quizás por la inmediatez en la respuesta, porque el teléfono a lo mejor transmite más cercanía y hablar en directo, pero suele ser el medio más utilizado. Y luego el de visitas. En visitas hay, por una parte, visitas que nos demandan las empresas y nosotros acudimos allí, y luego hay un porcentaje también importante de visitas que son
planes de acción que nosotros justamente promovemos para tratar de identificar y ver in situ en las instalaciones de los centros de trabajo, pues cómo se están implantando las medidas de prevención y si existe alguna consulta al respecto, pues poder atenderla en el momento. Nosotros, bueno, en las bases de la convocatoria tienen un indicador, ¿no? Tenemos un objetivo a cumplir, que es al menos 280 consultas que tenemos que resolver en lo que va del proyecto, que todavía nos quedan como 2 mesecitos para terminar, pues llevamos un cumplimiento de un 90% casi, es decir, 248 consultas que hemos recibido. También tenemos, como les decía, algunos planes estratégicos, como puede ser, pues la próxima semana tenemos justo unas visitas a empresas a La Palma para prestar nuestros servicios. Esto también aquí en lo que tienen en la mano derecha, pues representa un infográfico que hemos querido elaborar este año. Es una especie de pequeña guía a modo de consulta para las empresas de cuáles son los básicos en la gestión de la prevención de riesgos laborales y con unas pequeñas pinceladas de la manera más sencilla posible, pues explicar cómo implantar esas medidas en la empresa. Por supuesto, la difusión también es fundamental, ya lo decía antes, si no damos a conocer que existe el gabinete, pues poco las empresas no van a poder hacer uso de ese servicio. Para eso utilizamos pues desde herramientas más tradicionales como notas de prensa, como redes sociales, página web de FEMETE, canal de YouTube, etc. Y es una manera de difundir pues tanto que existe el gabinete como también si nosotros detectamos pues en la normativa que hay alguna información muy relevante del sector en materia de prevención que creamos importante, fundamental difundir, pues utilizamos estas herramientas de difusión o también evidentemente para invitarles, por ejemplo, a estas jornadas. De cara a los resultados, ya les decía que el proyecto todavía está en proceso, luego todavía pues resultados y conclusiones pues las tendremos al final, ¿no? Las definitivas. Pero sí que es cierto que un poco como ya hemos avanzado bastante el proyecto, sí que tenemos información importante que queremos un poco compartir. Les comentaba antes, voy a pasar por aquí, que nosotros hemos utilizado esta herramienta del Power BI pues para poder nosotros ir pues, estudiando los resultados y llegando a unas conclusiones. Aquí, a ver si me permite esto pasar, aquí. Bueno, tenemos aquí la primera diapositiva del cuadro de mandos, que bueno, aquí hay muchísima información muy potente, pero claro, podríamos estar aquí horas hablando del proyecto. Pero realmente solo darle unas pinceladas a algunos aspectos bastante relevantes. Por ejemplo, el perfil de empresa que suele hacernos consultas. Pues principalmente micropymes, aquí empresas en menor de 10 trabajadores, de la isla de Tenerife, y del sector de la automoción, sería el G15, sería el G45, perdón, sería el SENA de automoción, perdón, construcción, de automoción, construcción sería nuestro sector. Después seguirían las empresas auxiliares de construcción, F43, que serían empresas instaladoras. A ver si me permite esto aquí pasar. Es que tengo aquí una que no me permite aquí un segundito, a ver si puedo pasar de diapo, porque se me planta aquí una cosa. Ahora, perdón. En la siguiente diapositiva, pues vemos cómo representa desde qué municipios, o sea, dónde están ubicadas las empresas que han hecho las consultas. Principalmente hemos recibido consultas de empresas que están ubicadas en La Laguna, luego en el municipio de Granadilla y en La Orotava, y luego pues pueden ver ahí todo el orden. En el mapa, a ver si puedo desplazar esto aquí, que ahora les está molestando un poco. En el mapa, pues los círculos que se representan en mayor tamaño quieren decir las zonas geográficas desde donde hemos recibido pues mayores consultas, mayor número de consultas. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver el perfil de persona que nos suele llamar, solicitar visita, lo que sea, para resolver una consulta. Pues principalmente, como ven, serían hombres, gerentes, titulares de empresa, de la isla de Tenerife, mayores de 45 años. También podemos aprovechar en esta diapositiva, que tiene muchísima información, pero solo un añadido, y es que siempre nos gusta un poco ver la evolución de la presencia de la mujer en un sector como es el nuestro, que históricamente ha estado muy masculinizado, y cómo poco a poco cada vez más se ve esa presencia de la mujer en este sector, y cada vez más
aunque parezca poquito, para nosotros es mucho, porque va habiendo una evolución positiva en el paso de los años, en cargos de, pues, de gerencia y de jefes de área, por ejemplo, pues está a la par, tanto hombres como mujeres. En esta siguiente diapositiva, a ver si se carga, lo que representa es, pues, cuáles son las palabras que más se repiten en la descripción de la consulta. Es decir, de todas las consultas que hemos recibido, ¿qué aspectos son los más que nos preguntan? Pues ven claramente que implantación en medidas de prevención de riesgos laborales es de las más destacadas, también protocolo de acoso, medidas de igualdad. Y ya vemos que el COVID casi pues, tiene muy poquita presencia, si bien es cierto que la convocatoria pues, es precisamente prestar servicio de asesoramiento en medidas COVID y PRL, pues el COVID cada vez tiene menos presencia. Y por último tenemos esta diapositiva donde está lo que nos identifica las consultas recibidas. Bueno, hemos etiquetado por materias, por lo general coinciden con las distintas disciplinas en materia de prevención de riesgos laborales, pues qué perfil de consulta hemos recibido. Mayoritariamente, por goleada, son consultas relacionadas a determinadas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que tengo que implantar y cómo implantarlo. Después destaca en segundo lugar, lo cual es bastante positivo, pues toda la disciplina de ergonomía y psicosociología, que hasta hace nada era la gran olvidada y apenas no recibíamos consultas en esta materia. El 100% de estas consultas han sido en relación a la psicosociología. Es verdad que muchas han sido relacionadas con el tema de la implantación del protocolo de acoso y medidas de igualdad a raíz de las últimas modificaciones en esta normativa, pero también ha habido un porcentaje elevado, aunque parezca poco, es importante, porque estamos partiendo de la base que antes no había ningún tipo de consulta, en materia de precisamente implantar métodos para evaluar de manera eficaz los riesgos psicosociales en las empresas. Después ya, como ven, hay otros aspectos de información, sobre todo la TPM y la TPC, obligaciones de los servicios de prevención. También nos preguntan mucho cuáles son realmente las obligaciones que tienen los servicios de prevención ajenos y qué debe incluir ese contrato concierto que establecen con la empresa. Medidas de emergencia, higiene industrial. Aquí, desgraciadamente, la higiene industrial siempre sigue estando ahí a la cola. Apenas ha habido consultas muy poquitas y sobre aspectos generales de contaminantes químicos y en concreto alguna consulta sobre amianto. Pero es verdad que muy poco. Eso justamente es lo que ha motivado a celebrar estas jornadas y dedicarle justamente este tema de agentes contaminantes, en concreto agentes cancerígenos. Y luego, como ven, las consultas en COVID apenas tienen presencia, solo este año ha habido 2 consultas, que son un total del 1% de las consultas totales. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, ya para concluir, y ya dejo paso a mi compañero, bueno, decirles que, si me les comentaba antes que el proyecto todavía está en proceso, sí que tenemos algunas conclusiones que queremos compartir, conclusiones, bueno, que en definitiva nos parecen bastante interesantes y bueno, para empezar, ya lo decía antes, las consultas COVID se han aminorado de forma considerable. Si bien en la edición de PREFMT 2020 el 85% de las consultas eran en COVID frente a las consultas en PRL, en ese momento primaba evidentemente todo lo que era relacionado con la COVID-19. En el proyecto, en la edición 2021, ya descendieron un 73% de las consultas COVID y en esta nueva edición está al 1% a día de hoy. Es decir, es que ni siquiera se ve en el gráfico, pero 2 consultas que ha habido en total. Entonces, bueno, esto está totalmente en consonancia con la evolución positiva de la pandemia. Otros aspectos importantes, estos aspectos un poco los hemos nosotros concluido en parte por los resultados, en parte sobre todo por la información tan potente que nos da las visitas a las empresas, que nosotros insistimos que para nosotros es fundamental, porque es donde realmente pues esa cercanía y es donde podemos dar muchas veces el mayor grado de especificidad en la respuesta y donde podemos nosotros también un feedback y conocer muchísima información relevante de cara a las necesidades de las empresas. Pues aquí hemos concluido que hay un desconocimiento importante en algunas obligaciones ya establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y si en algún aspecto sí que las conocen, pero no saben cómo implantarlas. Es curioso, estamos hablando de una ley que de 1995, que entró en vigor en febrero del 96, que en breve cumplirá 30 años,
Y la verdad que no deja de ser sorprendente que todavía haya dudas importantes con respecto a las obligaciones que establece la ley. Ya no digo toda la normativa en materia de prevención que ha ido surgiendo a posteriori. Un ejemplo claro, por poner un ejemplo, sería el de las medidas de emergencia. También es importante, bueno, tenemos que destacar que es verdad que por una parte tenemos un perfil propio para poder asumir la prevención, que sería por el tamaño de la empresa, que el grueso de las empresas del sector metal, bueno, y en Canarias es micropyme, pero el el motivo por el que no podemos asumir la prevención, la mayoría de las empresas de nuestro sector, es porque desarrollan actividades de anexo 1, actividades con cierto riesgo, requisito por el que no podemos asumir la prevención, y en la mayoría de los casos pues tenemos que recurrir, todos prácticamente recurren a la contratación de un servicio de prevención ajeno. Pues bien, lo que nos expresan las empresas es que muchas veces desconocen qué es lo que realmente tienen contratado en el servicio. Hay cierta confusión porque muchas veces piensan que en el contrato que han firmado, el contrato concierto con el servicio de prevención ajeno, están incluidas todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y en cierta manera están relajados, y no es así. Nos encontramos que cada vez más hay obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que deben contratar aparte de ese contrato concierto. Entonces hay cierta confusión, y un ejemplo claro sería las medidas de emergencia, que a priori antiguamente estaban incluidas en ese contrato y se redactaban y se implantaban desde el servicio de prevención ajeno en las empresas, y ahora no es así. Y pues de aquí esta confusión quizás, y que desconozcan de la existencia de esta obligación o no se hayan implantado de manera adecuada. Alineado con esto, nos encontramos con otra realidad también que se está dando muchísimo, sobre todo en el último año o los últimos 2 años, y cada vez más, que están recibiendo de forma masiva muchas llamadas telefónicas de entidades de formación, sobre todo llamadas telefónicas comerciales, donde les citan incluso la reseña legal y les dicen que tienen la obligación de implantar ciertos protocolos, y que para cumplir con esa obligación deben contratar un curso X de muchísimas horas, con posibilidad de bonificación, muchas veces bonificaciones que se funden los créditos que tienen para un año, porque estamos hablando de empresas muy pequeñas. Y bueno, que un poco nos llega esa consulta como, pero ¿esto realmente, esta obligación existe? Aquí podemos trasladar otra vez el ejemplo de medidas de emergencia. Incluso citan el artículo de la ley como para darnos veracidad a esa venta de formación. Y ahí ya entonces la confusión mayor. Efectivamente les decimos, sí, existe desde la ley de prevención de riesgos laborales, obliga a implantar unas medidas de emergencia, pero no una formación genérica y extensa, sino primero redactar unas medidas de emergencia específicas propias y del centro de trabajo, luego implantarlas instruyendo a tu personal justamente de lo que dice esas medidas de emergencia, y no cualquier otra, sino las medidas de emergencia de tu centro de trabajo, y luego, por supuesto, pues una formación adicional en normas básicas de medidas de emergencia, en primeros auxilios y demás. Pues estamos detectando también esto y hay muchísimas consultas. Y esto también lo podríamos extrapolar a los protocolos de acoso. Está pasando exactamente lo mismo. Por otra parte, las empresas también demandan mucha formación específica y de calidad. Ya en el proyecto anterior veíamos que las empresas cada vez más empezaban a interesarse por la formación, porque veían con las medidas COVID, yo creo que lo vieron clarísimo, la importancia de implantar un protocolo sencillo y claro y específico, y de instruir al personal en ese protocolo. Entonces cada vez más se dan cuenta de la importancia de esa formación y de interiorizarla, integrarla en la empresa, y cada vez más demandan formación más específica y de calidad, y específica y propia del puesto de trabajo en su empresa. También nos sorprende muchísimo, ya lo decía antes, la desinformación en la prevención de enfermedades profesionales. Importantísimo, eso sobre todo lo hemos detectado en las visitas. Es curioso porque no hay consultas y parece que todo está bien, pero luego te das cuenta que hay unas tremendas carencias en lo que es el conocimiento de los posibles agentes químicos, físicos y biológicos que puede haber, sobre todo en nuestro caso, químicos y físicos, en el entorno laboral, y de lo importantísimo que es las medidas de prevención de esa exposición. Ya ahora vamos a cerrar con 2 aspectos un poquito más positivos. Aumenta el interés por las acciones psicosociales, ya lo decía antes, que contribuyen al bienestar laboral. Y también hemos detectado que poco a poco aumenta el interés por el uso de herramientas digitales y procesos de modernización
pues para establecer precisamente, ya lo decía con el protocolo COVID, esas instrucciones sencillas y precisas que mejoren la organización empresarial y la implantación de medidas en prevención de riesgo laboral. Bueno, quería cerrar con esta frase: si crees que puedes, ya estás a medio camino. Y nada más por mi parte, simplemente agradecerle muchísimo a todos los panelistas el haber participado en la jornada y por supuesto a todas las asistentes, y decirles que estamos a plena disposición para ustedes, para cualquier consulta en materia de prevención de riesgos laborales y medidas COVID. O sea, aquí están los contactos, somos las 3 personas del equipo, y aquí pues tenemos, pues a ver si, creo que no lo pueden ver, ahora sí, el correo electrónico prl@fmt.es y el teléfono de FMT, la extensión 226.